Para este laboratorio se pide en primer lugar utilizar el modelo del sistema térmico que se encuentra presente en el simulador de circuitos de Proteus para diseñar un control de temperatura. Esto se debe configurar con las siguientes características. Las características las vamos a ver a continuación, acá arriba. Acá entonces se encuentra por promedio de número de documento de nuestro grupo, se nos asignaron estas características. Entonces está la temperatura ambiente, que es de 25 grados centígrados, la resistencia térmica al ambiente, que es de 0,7 grados centígrados sobre vatio, una constante de tiempo del horno de 10 segundos, una constante de tiempo del calentador de 6 segundos, un coeficiente de temperatura de 1 grado centígrado por voltio y una potencia de 120 vatios. Y pues acá podemos observar también el sistema que nos brinda Proteus, el sistema térmico con el que vamos a trabajar más adelante. Bien, ya teniendo los datos pues, que vamos a usar, procedemos a pasar al segundo punto, donde se nos pide diseñar un circuito con amplificadores operacionales que modele el sensor de temperatura para que este entregue 20 milivoltios sobre grado centígrado y esto conectarlo a la salida del calentador. Bien, para este circuito, bueno, pues se diseñó con dos amplificadores operacionales de referencia LF351. Esto pues para reducir la señal de 1 grado centígrado por voltio a 1 grado centígrado sobre 20 milivoltios. Para esto pues usaron los dos amplificadores operacionales en modo inversor. De esa manera uno reduce la señal del primer amplificador y bueno, con el primer amplificador, perdón, y el segundo pues realiza lo que es el cambio de signo, pues para que no nos quede la señal de salida negativa. Acá podemos observar entonces el circuito en Proteus con el sistema térmico y a la señal de salida conectado pues lo que son los amplificadores inversores, cada uno pues con su respectivo voltímetro para ir midiendo, para ir manejando bueno, para ir viendo cómo va cómo está yendo el proceso, cómo va reduciendo y si necesita algún cambio. Como se puede observar, ambos están en modo inversor para lo que se había explicado, uno para reducir el voltaje de salida y el otro para que no nos quedara el signo negativo a la señal de salida y no hubiera problemas después. Tenemos acá también entonces eh, nuestros cálculos eh, para hallar en nuestro caso lo que es R1. Aquí hay un R1. Entonces tenemos nuestro voltaje de salida eh, que era de 2 milivoltios, que era lo que necesitábamos, un voltaje de entrada de 1 voltio y ya habíamos, bueno, se tomó como referencia aquí una de las resistencias de 1 megaohmio y bueno, simplemente ya aquí es despejar para obtener como resultado nuestra resistencia de 20 kiloohmios que se puede ver acá. Entonces, este fue el valor que se había estimado de 1 megaohmio y este es el valor de la resistencia que se despejó de 20 kiloohmios para obtener la salida de 20 milivoltios sobre, sí, 20 milivoltios sobre grado centígrado. Pasamos acá ahora, pues como dice acá, con el fin de corregir el signo negativo, pues se utilizó el amplificador U3, un tercer amplificador, bueno, U3, que es este de acá, el inversor, y en este pues su entrada será la salida del amplificador U2, que es el que vemos acá, el anterior, con una ganancia de 1. Para esto pues se utilizaron los mismos datos para obtener el voltaje de salida de 20 milivoltios.
un voltaje de entrada de menos 2 voltios, nuestra resistencia, y bueno, ambas resistencias de 10 kiloohmios para obtener la ganancia de 1. Ya simplemente se despeja, se hacen las respectivas ecuaciones y obtenemos que nuestro voltaje de salida es de 20 milivoltios. Justo pues como lo pedía el problema planteado. Tenemos ahora el tercer punto, que nos pide diseñar un circuito con amplificadores operacionales que modelen el driver de potencia para alimentar la planta, teniendo en cuenta que el horno debe trabajar entre 0 y 4 voltios, pero la fuente disponible varía entre 0 y 100 voltios. Para este, pues se puede observar acá en la figura la simulación del driver. Para esto se realizaron los cálculos correspondientes del amplificador U1, que es este de acá, y ese busca pues, reducir el voltaje de entrada de 100 voltios a 4, sí, de 100 voltios a 4 voltios, donde para esto pues, se utiliza una resistencia variable de 10 kiloohmios para poder variar el voltaje de salida de 0 voltios a 4 voltios. Para esto se hizo el cálculo de la resistencia, de una resistencia R1, y se utilizó el amplificador U4 con ganancia 1 para invertir el signo, de la misma manera para que no nos vaya a quedar un voltaje de salida, una señal de salida con un signo negativo. Acá se pueden ver los cálculos respectivos, teniendo los datos, bueno, los datos que ya teníamos, por ejemplo, voltaje de entrada, nuestra resistencia RF y nuestro voltaje de salida, para obtener que nuestra resistencia 1 debe ser asignada con un valor de 250 kiloohmios. Y acá en la figura se puede mostrar ya más detalladamente la resistencia que se halló, la resistencia variable del driver y los voltajes de salida que se dieron en cada uno de los amplificadores. Acá se puede ver la reducción de 100 voltios a 4 voltios, pero como son menos 4, se implementó otro amplificador operacional de inversor para evitar el cambio de signo. Tenemos también entonces el cuarto punto, donde se nos pide realizar las pruebas de la curva de reacción para el punto de operación, donde el proceso se calienta a 150 grados centígrados, y también obtener las curvas correspondientes. Bueno, para obtener estos valores de la curva de reacción, donde el proceso se calienta a 150 grados, como se nos pide, la resistencia del driver se ajustó en un 12% y de esa manera se obtuvo la salida del driver a 0.5 voltios. Aquí más adelante se puede observar la gráfica y cómo se realizó el respectivo circuito. Acá se puede ver todo el circuito con totalidad, con su sistema térmico y la reducción del voltaje que se necesitaba a 0.5, dando así como salida pues aproximadamente 0.5 voltios, como se puede observar acá. Y ya aquí podemos observar en nuestra gráfica la reacción de curva bueno, lo que sería la reacción de los 150 grados del horno en Proteus. Entonces acá se puede ver la gráfica y sus respectivos valores, como se habían calculado, bueno, como habían resultado acá en el circuito. Y con esto finaliza el cuarto punto. A continuación vamos a realizar la identificación del sistema partiendo de los métodos de Singer, Nichols y Alfaro. Entonces, primero para el método de Singer y Nichols, lo que se debe hacer es trazar una recta tangente al punto de inflexión. Entonces lo podemos ver acá. Esta sería nuestra recta tangente. Esta recta tangente se trazará hasta
hasta el valor final, que sería aquí pues en la gráfica que nos dio Proteus, 2,97. A partir de esto trazamos una línea como esta que vemos aquí, la amarilla, para poder encontrar lo que sería nuestra T', que la hallamos pues igualmente a partir de la respuesta que nos dio el logrado en Proteus, que es 7.5 y con un tiempo muerto de 0.5. Ahora vamos pues a hacer los cálculos. Para eso tenemos aquí los cálculos. Entonces que tau va a ser igual a nuestra T' menos el tiempo muerto. Eso nos dio que tau iba a ser igual a 7 segundos. Y pues la ganancia estática K va a ser igual pues a Y final menos Y inicial de U final menos U inicial, donde K nos estaría dando lo que es 4.94. Aquí podemos ver la gráfica en MATLAB, simulamos la gráfica en MATLAB eh, de esta respuesta, ¿no? de la aproximación de Singer y Nichols. La podemos ver acá, vemos que es muy parecida pues, a la que nos está dando el horno en Proteus. Aquí vemos la función de transferencia. Bueno, y para la parte de Alfaro lo que tenemos que hacer es pues hallar el punto 1 y el punto 2. El punto 1 va a ser igual al el valor final de Y, que ya tenemos 2,97, sacándole el porcentaje. Para el punto 1 sería el 25% y para el punto 2 el 75%. Sacamos esos puntos, que es 0.74 y 2.22, y a continuación nos dirigimos a la gráfica, y en la gráfica establecemos estos dos puntos. En la gráfica que nos bota Proteus establecemos estos dos puntos, y cuando se establecieron nos da un segundo para el punto 1 y un tiempo de 11.9 segundos para el punto 2. Ya teniendo los puntos, lo que vamos a hallar pues es nuestro tau, con unas constantes que nos da Alfaro, ¿cierto? Son unas constantes A y B, C y D son unas constantes. Entonces ya con esto pues hallaríamos lo que es tau, que para Alfaro nos da que es 9.91 y el tiempo muerto sería 1.85, y pues la constante K, perdón, la ganancia estática K sería la misma pues del ejercicio anterior, ¿no? Entonces sería igual a 4.94. Simulamos, aquí en la gráfica en MATLAB de la respuesta que nos da, y esta sería pues su función de transferencia. Tenemos la función de transferencia que se desarrolló en MATLAB, tenemos el tiempo muerto, su ganancia estática y tau. Aquí en esta parte ya podemos ver lo que sería la comparativa entre la respuesta de Singer y Nichols, Alfaro, y esta es la respuesta que nos da el horno en Proteus. A partir de toda esta información pues podemos deducir que tiene una mejor aproximación la gráfica de Singer y Nichols, y este pues sería pues ya la comparativa de las gráficas, ¿no? Entonces ahora pues a partir de la información de identificación de los controladores vamos a desarrollar unos controladores, a diseñar unos controladores PID por los métodos de Singer y Nichols y Smith. Entonces aquí vamos a ver, tenemos primero pues a partir de la curva de reacción que se obtuvo de Singer y Nichols, vamos a desarrollar un PID por Singer y Nichols. Entonces hallamos nuestra KP 5.56, nuestro tiempo integral y nuestro tiempo derivativo. Igual hacemos con la curva de reacción de Singer y Nichols, diseñamos un PID a partir de Smith. Tenemos nuestra KC, nuestro tiempo integral y nuestro tiempo derivativo. Estas pues son fórmulas, ¿no? Entonces tenemos ya aquí las fórmulas también para la curva de reacción que hallamos pues, mediante Alfaro. Entonces desarrollamos un PID de Singer y Nichols, nuestro KP, nuestro tiempo integral y nuestro tiempo derivativo. Y por último, para el cuarto PID a partir de la curva de reacción de Alfaro y un PID diseñado por el modelo de Smith.
Entonces tenemos KC, tiempo integral y el tiempo derivativo. Entonces desarrollamos la implementación de cada uno de estos PIDs mediante amplificadores operacionales. Para todos pues se desarrolló de la misma manera. El único cambio fue la ganancia de cada uno, ¿no? Entonces tenemos aquí el restador, que aquí entraría lo que sería nuestro driver, ¿no? Lo vamos a mostrar en Proteus. Tenemos aquí podemos observar. Este sería pues nuestro driver, primeramente, ya con la ganancia que se ha definido en los puntos anteriores. Y esta pues es para poder variar ese valor, ¿no? Entonces aquí van a poder variar la ganancia. Aquí tendríamos lo que sería ya nuestro PID. Podemos ver, este es un restador que estaría entrando pues la parte del error. Entonces tenemos aquí nuestra entrada del driver y restando la salida de nuestro sistema. Aquí tendríamos lo que sería nuestro derivador con su ganancia establecida para este punto, que era 0.25. Entonces aquí tenemos realizando esta operación, nos daría una ganancia de 0.25. Y aquí teníamos el amplificador operacional integrador, igualmente con una ganancia de 1. Podemos ver que la ganancia estaría determinada de 1 sobre, no, perdón, de RF sobre R1, que sería 1. Tenemos esto y pues tendríamos la suma, ¿no? Esta es mediante la arquitectura ideal. Tenemos la suma, por eso KP la podemos hallar afuera. Tenemos la suma y aquí tendríamos a nuestro KP con su ganancia de 5.56, que era nuestro KP del primero 5.56. Este sería nuestro primero 5.56. Y aquí tendríamos pues para invertir esta señal, ya que aquí nos va a ser negativo, entonces para dejarla positiva. Esta salida pues ya estaría conectada a lo que sería nuestra función de transferencia G, que tendríamos el horno aquí. Y aquí ya tendremos pues lo que sería el modelo, ¿no? Que modela un sensor de temperatura, ¿no? Que pues anteriormente también fue explicado. Tenemos pues las ganancias. Lo que va a hacer es que aquí vamos a tener un voltio, 0 por grado centígrado, y a su salida lo que vamos a conseguir son 20 milivoltios por grado centígrado. Este se desarrolló pues para cada uno de los PIDs. Podemos ver aquí tenemos otro. Este sería el PID de la gráfica de Single Nichols, pero a partir del modelo de Smith. Entonces este sería ya con de un PID de Single Nichols a partir de la curva de reacción de Smith, y este sería de la curva de reacción de Alfaro, y este sería un PID diseñado por el método de Smith a partir de la curva de reacción del Alfaro. Podemos ver, todos pues tienen su derivador, su integrador, de la misma manera pues de la arquitectura ideal. Aquí pues vamos a obtener ya lo que serían unas gráficas. Esto realizamos pues una prueba. Primero pues cogimos todos, les pusimos una señal de 0.5 voltios y podremos ver aquí pues esta fue la respuesta que nos dieron los cuatro PID. Esta verde que vemos aquí es la respuesta del primer PID, que es el PID de Single Nichols a partir de la curva de reacción de Single Nichols. Puedes ver que es como el que mejor, el que menos oscilaciones tiene, ¿no? Y tiene un tiempo de establecimiento mucho más corto que los demás. Ya que vemos pues, que este termina pues, con las frecuencias, este se demora demasiado y este pues realmente es el que peor está, ¿no? Entonces podemos ver que el primer PID es como el que mejor respuesta da. Aquí pues ya tenemos otras respuestas.
a partir de diferentes valores. Este pues es el PID de single Nichols, de método Nichols, a partir de la curva de reacción de Alfaro, y con una entrada de 1.5 voltios. Entonces tenemos ya pues cada uno de las reacciones, y eso sería pues todo el laboratorio.